Listo, vamos a comenzar de una vez. Tenía la esperanza de que se unieran más, pero bueno, ya somos 13 más los tres personas que me pidieron permiso. Yo creo que ya es suficiente. Bueno, como ustedes recordarán, la clase pasada fue el examen y entonces en esta clase acordamos que íbamos a dejar esta clase para un repaso. Varias veces les comenté yo que ya sé cerca de qué querían el repaso, ¿verdad? O sea, que me dieran una, por así decirlo, jerarquía de problemas para ver en cuáles eran en los que tenían más dificultades y yo ver qué temas son los que iba a tratar primero, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de ver todos, pero pues creo que no se puede en una clase, la verdad, ver todos, que se vean bien. Así que en sí preparé tres temas, los que yo pensaba que eran con los que tenían más problemas. ¿Cuáles son esos? Es método Euler, ecuaciones homogéneas y factor integrante. El examen yo creo que sí lo vamos a reformular un poco. ¿Por qué? Porque también como les informé en lo que es en lo que es el WhatsApp, revisé sus tareas y qué es lo que me di cuenta. Pues no quiero decirlo así, pero sí, hay demasiadas personas que copian la tarea. No quiero decir, no quiero poner mis manos al fuego y decir, este copia, este no, pero pues, y son demasiadas. Les voy a comentar la severidad del caso. Por ejemplo, en la actividad 4 no, perdón, creo que es en la 3 en lo que es el factor integrante, solamente encontré cuatro respuestas diferentes, ¿sí? Es decir, en las 22 actividades que yo revisé, solamente cuatro respuestas eran diferentes. La correcta, obviamente, la de no lo hice, una de que lo hicieron por un método, de hecho la correcta la hicieron por un método raro, pero está bien, correcta. La de no lo hice, el método raro pero con diferente resultado y el método que yo les enseñé. Así que no, es difícil pensarlo, pues que sí, no descarto la posibilidad de que sí le hayan hecho todos, pero pues es raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haré? Si yo sabiendo esto, les dejaría hacer el examen así, sería pues exponerlos demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien copia en el examen, pues automáticamente está anulado y quitarles 20 puntos, pues, y sería muy determinante para la materia. Así que el examen yo creo que mejor lo haré por la opción 2 que me comentaron, la opción de Kahoot. Pero pues de Kahoot sí, y no sería resolver ecuaciones en sí. Sí, se resolverían uno o dos, pero ahí lo que más me importaría sería cómo tratan los temas, ¿verdad? Pero bueno, antes de que se nos pase el tiempo, vamos a empezar. Déjenme les comparto la pantalla de lo que vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos daría para resolver cada respuesta? Dependiendo de la respuesta. Por ejemplo, va a haber preguntas en las que les diga, ¿por qué método se resolverías esta ecuación? Y ahí les daría alrededor de 5 o 10 minutos. Algunas en las que solo les esté comentando. Por ejemplo, ¿cuál es P de X de esta ecuación? Y ahí ya no necesitarían tanto, serían alrededor de 2 minutos, ¿sí? Algunas también bien serían de teoría. En esas de teoría yo considero que por mucho, que a lo sumo 20 segundos es suficiente, ¿verdad? Pero sí serían varias preguntas de varios tipos y no todas tendrían la misma duración. Serían diferentes duración. ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? Que todos lo resuelvan más o menos a la misma hora, si no es que algunos se atrasan unos minutos y con eso no estén compartiendo la respuesta, ¿sí? En otras palabras, quiero bajar el índice de copias. Pero bueno, comenzamos. Como les comento, vamos a ver método Euler, ecuaciones homogéneas y factor integrante. Si tienen alguna duda sobre la marcha, me van diciendo. Si no, al final de cada método o en ciertas partes, yo les preguntaré por dudas. Pero bueno, comenzamos entonces. Primer, primer método que vamos a ver, método Euler. ¿Por qué elegí este método? Porque muchos me dijeron que tenían problemas con este, ¿verdad? De hecho, yo creo que la mayoría dijeron que tenían problemas con este. Uno de los principales problemas fue la elaboración de la tabla. Así que, tomando en cuenta que la tabla es solamente para apoyo, pues la quité.
Lo voy a volver a explicar, pero sin la tabla. Los pasos van a ser prácticamente los mismos. ¿Cómo se resuelve? Primeramente, se lleva la ecuación a la forma estándar. La forma estándar, pues, sigue siendo la misma, ¿verdad? De x es igual a una función de f de xy. Es decir, de un lado se deja la derivada y de otro lado todo lo demás. Se identifican los parámetros. ¿Cuáles parámetros? La f de xy y h. H es el paso, es un dato del problema. Se sustituye en la fórmula poniendo subíndices n. Ahora vamos a ver específicamente eso. Esta es la fórmula y de n más 1 es igual a yn más h por f de xy. F de xy es esta. Realmente se iteran las veces que sea necesario, empezando con y0, ¿sí? Esos son los 4 pasos principales. Creo que antes les había dado 5 o 6. Ahorita con 4 está más que suficiente. ¿Por qué? Porque lo quiero resumir lo más que se pueda. Sale. Entonces vamos a resolver esta ecuación del examen. ¿Qué le notan diferencia? ¿Quién me puede decir si hay diferencia con lo del examen o no? Como pueden ver, sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, me equivoqué. Aquí está. La única diferencia, por ejemplo, es que en el examen yo se los pedía con respecto a X y aquí va a ser con respecto a Y. ¿Por qué hago el cambio? Porque lo básico es encontrar siempre con respecto a Y. Y si luego con el caso particular respecto de X, pues pueden quedar algunas dudas, pero lo voy a hacer con respecto a Y. Con respecto a X, simplemente se cambia la variable, se deriva diferente, en lugar de Y se pone X, etc. Pero vamos a hacerlo con Y. ¿Por qué? Porque es la variable principal. Entonces dice y de 0 igual a 0. Y y de 1.2 igual a no sé qué. ¿Sí? Son las condiciones que nos tiene que dar. Una condición inicial, donde quiere que empecemos, y una condición final, donde quiere que terminemos. Aquí me dice que empiece en y de 0, que va a ser igual a 0, y que termine en y de 1.2. Este siempre tiene que ser múltiplo del paso, ¿verdad? Esos son los tres que nos tiene que dar. Dónde iniciar, dónde terminar y el paso. Veamos si nos da el problema, ¿sí? Condición inicial, límite final y paso. Son las tres cosas que ocupamos. Primero, poner en forma estándar. Tiene que ser que la derivada es igual a lo que sea. Ya está, no hay mayor complicación con eso. Segundo, identificar parámetros. F de XY es todo lo que está después del signo. Por lo tanto, aquí sería X más 2Y al cuadrado. No hay problema con eso. Y el paso sería este. H es igual a 0.3. Se me olvidó ponerlo acá, pero de acá ya está negrita. Tercer paso, sustituir en la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta. Así que si yo sustituyo, ¿qué es lo que puedo sustituir nada más? La H y el X más 2Y. Así que me quedaría y de n más 1 más es igual a yn, eso queda exactamente igual, más h, que es 0.3, por f de xy, que es x más 2y, ¿sí? Hasta aquí no hay mucho problema. Pero aquí me decía con subíndices n, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer nada más? En lugar de poner x, poner xn. En lugar de poner yn. Me quedaría entonces así. Y de n más 1 es igual a yn, es exactamente igual, más 0.3, que es el paso, por x, cambia a xn, no hay mucho problema, más 2y. Y y también cambia a yn, no hay problema con eso. O quiero pensar que no hay problema. Recuerden, si tienen cualquier duda, me lo van diciendo. Déjenme ver si no... Ahí, profe, si hubiera más términos, por ejemplo, ahí nada más es X más 2Y, pero si hubiera más términos, 3, 4 términos, el subíndice N se le pone a todos.
A todos exactamente. Simplemente hay que cambiar xn por yn. Denme un momento que uno de sus compañeros me mandó un mensaje. De que no se puede conectar. Sale, perdón por la interrupción. Y ahora vamos con otro paso que les había puesto en las diapositivas pasadas, pero que en sí no es crítico. ¿Por qué? Porque el otro paso es formular una nueva ecuación. ¿Cómo formulamos una nueva ecuación? Simplemente hay que simplificar esta. Es decir, a partir de esta, es la misma, ¿verdad? Y n más 1 es la misma de acá. No hay problema. ¿Cómo se formula una nueva ecuación? Simplemente tratando de simplificarla. ¿Qué es lo primero que podemos hacer aquí? Resolver lo que es el binomio al cuadrado. Es el primero al cuadrado más más el doble producto del primero por el segundo, 2 por xn por 2, 4 xn y n, más el segundo al cuadrado, 4 y n cuadrada. Realizamos la multiplicación por 0.3, me queda así, 0.3 xn, 0.3 por 4, 1.2 xn y n, 0.3 por 4, 1.2. Hasta aquí no he hecho nada raro. Estos tres términos tienen y n, así que les puedo sacar común. Me quedaría más o menos así. Y n por 1 más 1.2 x más 1.2 yn para tener este cuadrada más 1.2 xn más 0.3 xn cuadrada. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Que la verdad no lo voy a poder simplificar demasiado, ¿verdad? Así que por eso quité ese paso. No es del todo necesario. Vamos a usar esta ecuación. No vamos a formular una nueva, vamos a seguir con la que sacamos directamente de sustituir, ¿sí? No es necesario que formule una, por eso quité ese paso. Vamos a usar esa. Entonces, ¿qué es el siguiente paso y último? Iterar las veces necesarias. ¿Qué voy a iterar? La fórmula que acabo de obtener, ¿verdad? Donde ya sustituí, ya le puse los subíndices n. Vamos a hacerlo paso a paso ahora sí, porque creo que es aquí donde pudo haber confusión. Primera iteración. ¿Qué me decía las instrucciones? La primera iteración se inicia con y0, es decir, la condición inicial. Yo tengo que mi y0 es igual a 0, ¿verdad? No hay que olvidar eso. Es lo que me da el problema. Por lo tanto, mi yn, ¿a qué va a ser igual? Y subíndice n, y aquí yo tengo que es y0, pues entonces mi y subíndice n va a ser igual a... 0. Exactamente, a y de 0. Y por lo tanto, mi y de n más 1 va a ser 0 más el paso, más una vez el paso, que vendría siendo... H3. Exactamente, mi y de n más 1 va a ser y de 0.3. Por lo tanto, mi yn va a valer 0. ¿Por qué 0? Porque es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? Si mi yn es y de 0, y de 0 es igual a 0. ¿Sí se está entendiendo aquí? Yo saco el valor de mi condición inicial. Y mi xn, ¿cómo tenemos eso? Se supone que es y de x igual a lo que vale x. Por lo tanto, x, ¿cuánto va a valer? 0. El subíndice, exactamente. Xn es igual a 0. Y ahora sí, yo ya puedo lo que es aplicar mi ecuación. Ya tengo los dos valores, ¿verdad? Tengo y de n más 1, es decir, y de 0.3. Es igual a yn. Mi yn vale 0. Más 0.3. 0.3, ¿por qué? Que es el paso. Ese no va a cambiar. Más 0.3. Que multiplica a xn. ¿Cuánto vale mi xn? 0. Más 2yn, que es 2 por 0, y esto al cuadrado. Saco mi calculadora, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque me queda que y de 0.3 es igual a 0. ¿De dónde saqué el 0? Resolviendo todas estas ecuaciones. Esa es mi primera iteración. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos entonces. Segunda iteración. Mi yn, ¿cuál va a ser?
Si ya estamos en la segunda, mi yn se convierte automáticamente en, mi yn más 1 se va a convertir en yn. Por lo tanto, mi yn, ¿cuál va a ser? 0. No, yn antes fue 0. 0.3. Exactamente 0.3. ¿Por qué? Porque yo voy avanzando cada 0.3. Si antes mi yn fue y 0, ahora mi yn va a ser 0.3. Y mi yn más 1 va a ser igual a... Simplemente, como hice aquí, le sumé el paso. Aquí le voy a sumar el paso. Sumar el paso. ¿Y cuánto me va a dar? 0.6. Exactamente, 0.6. ¿Sí? Véanlo. Estos son lo que se llaman iteraciones. Mi valor de yn más 1 se convierte en el yn y yo vuelvo a calcular un yn más 1. ¿Qué es lo que hago? Simplemente a yn le sumo el paso. Si fuera 0.5 le sumo 0.5. Si fuera el paso de 0.1 le sumo 0.1. ¿Sí? Lo único que yo hago es sumar el paso. Entonces, ¿cuánto valdría mi yn? Mi yn y mi xn. Para yn no hay problema. ¿Por qué? 0.3. Porque yo lo saco completo. Estos dos valores yo los saco de mi antigua iteración. ¿Sí? Yo ya les había dicho aquí que tenemos y de x igual al valor de y. Entonces, ¿mi y cuánto vale? ¿Cuánto vale mi y? 0. Exactamente, mi yn vale 0. Ay. ¿Por qué? Porque es lo que me dice aquí. ¿Y mi x cuánto va a valer? 0.3. Exactamente, 0.3. De hecho, creo que era buena idea poner eso. Déjenme abrir el Word para poner eso que les estoy comentando. O sea, lo que les estoy comentando simplemente es cómo se lee una ecuación normal. Yo tengo que mi es y de x igual al valor de y. ¿Sí? Eso es lo que estoy usando ahorita. Y de x es igual al valor de y. Valor de y, 0. Valor de x, 0.3. ¿Correcto? Y entonces vuelvo a hacer lo que es mi iteración. ¿Con qué? Con la fórmula. Yo tengo que mi y de n más 1 es 0.6. Entonces voy a calcular y de 0.6. Es igual a 0, que es yn, eso no cambia, más 0.3, que es lo que me dice la fórmula del paso, que va a multiplicar a algo al cuadrado, que es xn, que aquí cambia, ya es 0.3, más 2 veces yn, 2 por 0, sale. No hay problema. De ahí saco mi calculadora, resuelvo la operación, 0.3 al cuadrado por 0.3 me va a dar que mi y de 0.6 es igual a 0.027. ¿Sí? Ese ya es el resultado de mi segunda iteración. Aquí no hay problema. ¿Qué fue lo que hice? Resolví esto con la calculadora para obtener esto. Sale. ¿Algún problema hasta aquí? Seguimos entonces. Tercera iteración. Ahora, ¿a qué va a ser igual mi yn? A 0.6. A 0.6. Si recuerden, mi yn más 1 se transforma en yn. A 0.6. Y entonces mi yn más 1 va a ser igual a... 0.9. Exactamente, 0.99. Simplemente le sumo el paso. Y yo voy a tener valores de yn y xn. ¿De dónde van a salir? De esta ecuación. De mi resultado anterior. Por eso se llaman iteraciones. Yo uso el resultado anterior en la ecuación para conseguir otro resultado. Si yo quiero yn, ya sabemos que es este de acá. Perdonen la flechita, pero según yo era una raya, no lo vi. Entonces yn va a ser igual a... A 0.0270. 0.0270 o 0.027. ¿Por qué yo sé 4? Porque me gusta usar 4 decimales nada más. Si ustedes le ponen solo 0.027, tampoco hay problema. Y xn va a ser igual a el subíndice. Recuerden el valor de aquí. ¿Por qué? Porque estamos tratando con y de x igual al valor de y. Por lo tanto, xn va a ser igual a 0.3. 0.6.
0.6. Vean, aquí está, ese que está, de hecho por eso le puse colores diferentes, para que no se confundiera. Y ahora sí, voy a calcular mi siguiente YN, que es Y 0.9. YN más 1, perdón. YN más 1, hay que calcularlo con esta fórmula. 0.9 de YN. ¿Cuánto me vale YN? 0.027. Más 0.3. Eso no cambia mi fórmula, es el paso. Más 0.3. Que va a multiplicar al binomio al cuadrado. Ese binomio está formado por xn. ¿Cuánto vale mi xn? 0.6. Más 2 veces 0.027, que es yn. Aquí, pues tampoco hay mucho problema, ¿verdad? Yo saco mi calculadora, lo resuelvo y tengo que mi y de 0.9 es igual a 0.0646, ¿verdad? Como les comento, aquí no hay problema, yo saco mi calculadora, simplemente pongo 2 por punto 0.27. Nico, ¿cómo que se siente? Puse 2 puntos. Por punto 0.27 más punto 6 al cuadrado por punto 3 más punto 0.27. Bueno, aquí se supone que solo se resuelve esto. A lo mejor me estoy equivocando en la operación, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la fórmula, ¿verdad? Esa es mi tercera iteración. ¿Alguna duda? Vale, sigamos entonces. Tenemos eso. Estamos en el paso 4, iterar las veces necesarias. Creo que ya repetí esta diapositiva, perdón. Déjenme eliminarla. Sí está repetida, perdón, que dirían por ahí que embarazoso. Listo, ya está desrepetida, dirían por ahí. Entonces, esta es la fórmula que quiero, ¿verdad? No ha cambiado, es la misma, solo la volví a escribir. Y esta es la tercera iteración. Ya la habíamos hecho, no creo que haya necesidad de comentarla, pero bueno. Y ahora vamos con la cuarta iteración. ¿Cuál va a ser mi YN? 0.0936. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Cómo sé Adelante. cuántas veces tengo que integrar? Tenemos que iterar hasta llegar al resultado final. ¿Sí? A Hasta este. 1.2. Y de 1.2. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice, ¿no? Límite final o condición final. Por ejemplo, si yo hubiera resuelto el primero, perdón, me dice que es Y de 0.75. Viendo el paso, en la tercera iteración lo acabaría, ¿verdad? Ya eso es hasta que yo considere necesario. Es decir, hasta que la condición final me lo diga. Entonces aquí seguimos, mi YN se vuelve en 0.9. Mi Y de N más 1 entonces va a ser. Nada más hay que sumarle el paso a YN. ¿Me va a quedar? 0.12. Ay, perdón, era 1.2. Sí, cierto. Déjenme corregirlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? 0.9 más 1.2. ¿Qué me queda? Me queda que ya es la última iteración, ¿verdad? O sea, aquí solamente necesité iterar 4 veces. Y de hecho lo podemos ver, ¿no? Ya, Y de 1.2. Es 1.2, ¿verdad? No 1.12. Entonces yo ya sé desde que voy a sacar esto que ya es mi última iteración, que ya no necesito iterar otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya alcancé mi condición final, mi límite final, lo que me están preguntando. Entonces yo tengo que mi YN, ¿cuánto va a valer? 0.064. Exactamente, va a valer 0.0646, que es el valor que tenemos acá. ¿Y mi XN va a valer? 0.9. 0.9. Con eso no hay mayor complejidad. Simplemente volvemos a poner la ecuación, pero con estos valores. Y de n más 1 es y de 1.2.
es igual a yn, que es 0.0646, más 0.3, este no cambia, por un binomio al cuadrado que está formado por xn, que es 0.9, más 0.2 veces 0.646. De igual forma, lo meto a la calculadora, no hay problema con eso. Y ya de 1.2 me queda que es 0.384. Este es el resultado de mi cuarta iteración. Y como les comentaba, se tiene que iterar hasta que obtengamos el valor final. Y aquí ya tenemos el valor final, por lo tanto, ese es el final de mi ejercicio, esa es mi respuesta final. Ya no necesito iterar más. Entonces, ¿alguna pregunta con lo que es método Euler? No, profe. Pero ¿por qué no resolverlo por otros métodos que sea más fácil? Porque, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación, ¿verdad? ¿Se puede resolver por separación de variables? No. ¿Se puede resolver por otra? O sea, cuando se puede resolver por cualquier otra ecuación, está bien. ¿Para qué se usa el método Euler? Porque se aplica para todas las ecuaciones. No necesitamos tener ciertas características ni nada, sino que aplica para todas las ecuaciones. Y en segundo lugar, porque cuando en aplicaciones, la mayoría de las veces, no se busca una solución general, ¿verdad? Se busca una solución numérica, un aproximado. Para eso está el método Euler, para darme un aproximado de lo que es la solución, simplemente así, ¿sí? O sea, ya después yo grafico los resultados y ya me va a dar fácilmente la solución, ¿sí? O sea, es una aproximación que si bien, por ejemplo, para ecuaciones que se pueden resolver por variables separables, tal vez no sea muy fácil, o perdón, tal vez no sea muy recomendado. ¿Por qué? Porque para qué hacer una aproximación si puedes obtener la solución completa. Pero eso es lo importante del método Euler, que funciona para cualquier ecuación, ¿sí? Ahorita puse esta porque no sea muy complicado, pero eso es lo importante. ¿Por qué Pero se usa sirve el método hasta, Euler? Porque funciona para cualquier ecuación de primer grado. y para las de segundo grado o más grados, o también puede funcionar ese método. Este no. Tiene que ser hay un método numérico especial para las ecuaciones de segundo grado, que la verdad, pues, siendo sinceros, en aplicaciones es muy difícil que nos encontremos ecuaciones de segundo grado. La mayoría son de primero. Por eso solo quise ver el método de Euler. Ya en segundo grado, ver métodos numéricos como que no me pareció prudente. Pero sí tiene su propia aplicación de método numérico. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Todo bien. Sale. Entonces, si lo siguiente tema va a ser ecuaciones homogéneas. ¿Por qué escogí ecuaciones homogéneas? Básicamente por lo que pasó en la tarea, ¿verdad? En la actividad 4. ¿Qué fue lo que pasó? Que también ese fue un problema que vi. Por ejemplo, vamos a ver la actividad 4. Para que sepan de qué estamos hablando, para que estemos en la misma sintonía. Esta fue la actividad 4, ¿verdad? Como sabrán, la inmensa mayoría, de hecho, ¿qué fue lo que dijo en esta actividad? A ver, aquí me dice que resuelva las ecuaciones homogéneas, pero para empezar, el método de coeficientes constantes se especifica que es para ecuaciones de orden superior. Para primer orden no funciona. Y de hecho creo que se debieron de haber dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo voy a tener una raíz, así que bueno. Ahora, este fue el problema que les comentaba. No sé si ya ha quedado claro en el mensaje de WhatsApp que les mandé. Si vamos a ver las ecuaciones del examen, sí, se ven difíciles, ¿verdad? Se ven diferentes. Pero ¿cuál es la ventaja de esas ecuaciones a esta? Que esta, por ejemplo, se puede resolver por variables separables, por ecuaciones homogéneas, por factor integrante, y creo que también se puede resolver por ecuaciones exactas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no sé si no leyeron las instrucciones o si la verdad no le entendieron al tema, que me dice, resuelve por ecuaciones homogéneas. Pero si la ecuación se puede resolver por variables separables, me imagino que muchos dijeron, ¿para qué me la mato? La voy a resolver por variables separables. En cambio, si vemos estas, con estas sí no hay pierde.
O se resuelve por factor, por ejemplo, esta. O se resuelve por factor integrante o no se va a poder resolver. Esta también es de factor integrante. O se resuelve por factor integrante o no se puede resolver. Esta era por separación de variables. Simplemente hay que buscar eso. O sea, para estas ecuaciones no había dos caminos. Que esto yo considero que era más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo teníamos que escoger uno. Solamente teníamos que llegar a uno. Y aquí, ¿qué fue el problema? Que podías tomar varios caminos y se tomó el más sencillo, el que es de variables separables. Por eso es que a muchos les fue mal en la actividad 4. No porque no supieran resolver las ecuaciones, sí, la mayoría llegó a una sola solución. El problema fue porque no leyeron bien las instrucciones y la ecuación se prestaba para resolverla por otro método. Así que por eso voy a ver ese tema. Ecuaciones homogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Pueden pensar que se parece mucho a la separación de variables y sí, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cómo se resuelve? Déjenme poner esto. ¿Listo? Primeramente hay que escribir la ecuación en su forma exacta. Eso también lo hicieron, no hay problema. M de x, y por una función de dx más n de x, y por una función de y igual a 0. Sale. 2. Hacer cambio de variable y simplificar. Eso es el paso que no lleva separación de variables. De hecho, tampoco se tiene que poner en la forma estándar, pero bueno. Y igual a u de x, o si yo lo prefiero, x es igual a u de y. Ese es el simple paso que diferencia ecuaciones homogéneas a separación de variables. Que si bien alguna separación de variables son ecuaciones homogéneas, etcétera, 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 pero eso es lo que quería yo cuidar, que no hubiera es lo que quería yo cuidar en el examen, que no hubiera esas confusiones, que dijeran, a ver, esta ecuación se puede resolver, me dice que la resuelva, por ejemplo, por factor integrante, pero si yo la puedo resolver por separación de variables, ¿para qué me la complico, verdad? Eso es lo que yo buscaba con esos problemas. No se pueden resolver por otro método más que por el método que decía. De hecho, aquí estas les podría espantar, pero si yo las divido simplemente entre y cuarta, esto se elimina, aquí solo me queda y, no veo mucho problema, ¿verdad? Aquí simplemente era de resolver el binomio y se multiplicaba por x cuadrada, se elimina este, se elimina esta y ya. Pero bueno, vamos a seguir eso, olvidemos ya el examen. Ahora sí, el tercero es resolver por separación de variables, que es básicamente lo mismo, y volver a la variable original. Sí, ¿cómo se resuelve la variable original? Pues despejando de aquí, ¿verdad? Yo voy a sustituir u es igual a y entre x o u es igual a x entre y. Que si bien me pueden decir entonces, ¿por qué eso es este método? Si al final voy a acabar resolviéndolo por separación de variables, es que se supone que este método de ecuaciones homogéneas es para ecuaciones que no se pueden separar, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, ese fue el problema de lo que es esta actividad, que como me pusieron ecuaciones que sí se pueden separar, entonces yo digo, ¿para qué hacer el cambio de variable, verdad? Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué hacer el cambio de variable? Porque las instrucciones me están diciendo que lo haga. Porque yo no estoy evaluando variables separables, yo estoy evaluando ecuaciones homogéneas. Pero bueno, sigamos entonces. Son 4 sencillos pasos, vamos a ver cómo se resuelve. Por eso voy a resolver uno de la tarea. Y es y más 50y, y' más 50y es igual a 0. De hecho es el primero. ¿Por qué quiero resolver este? Para que vean que a final de cuentas se llega al mismo resultado. Forma estándar. Quiero llegar a una función de xy por dx y una función de xy por dy igual a 0. Yo tengo esta, simplemente paso el 50 para el otro lado. De y en dx es igual a menos 50y. El y lo regreso para acá, el dx lo paso para allá. Y me queda dy en y es igual a menos 50 dx, que es básicamente lo que hicieron todos, aquí no hay problema. Por separación de variables, hasta ahí llegaría. Pero repito, no estamos evaluando separación de variables, estamos con ecuaciones homogéneas. Así que hay que llevarlo a la forma estándar. El menos 50 de x lo paso para acá sumando y me queda 50 de x más un medio de dy igual a 0. Y ya esa es mi forma estándar. ¿Por qué? Porque es una función cualquiera que multiplica de x más una función cualquiera que multiplica de y igual a 0. Sale. Ahora vamos con el segundo paso, cambio de variable.
Aquí puede haber dos sopas. Cambiar la X o cambiar la Y. Vamos empezando cambiando la X. Yo tengo que mi X es igual a U por Y. Esa es mi cambio de variable. Pero entonces yo veo que en la ecuación también tengo de X. Así que simplemente hay que derivar esto. ¿Cómo se deriva? Es simplemente una multiplicación, ¿verdad? Que es el primero por la derivada del segundo. U por dy. Más el segundo por la derivada del primero, que es y por du. Siempre va a salir esto. Si lo quieren apuntar, no hay problema, se puede apuntar. Ahora sí, vamos a sustituir en esta ecuación. Dije que solo yo voy a sustituir x. ¿Tengo alguna x? No, pero sí un dx. Así que me queda que 50 por dx, pero mi dx es todo eso. Es u por dy más y por du. Esto es todo mi dx. Y lo demás queda igual, más 1 entre y por dy igual a 0. Así que simplemente vamos a tratar de despejarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si se puede resolver por separación de variables. Yo realizo las multiplicaciones, 50 u de y más 50 y de u. Este por este más este por este. Más 1 sobre de y igual a 0. Aquí yo me puedo estar dando cuenta si usé la variable adecuada o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya puedo ver que esta no se va a poder separar. Bueno, sí se puede separar, pero va a ser muy difícil. Así que yo le puedo seguir por este camino o irme por el otro camino, que es cambiando y. En este caso vamos a poner cambiando la y. Y es igual a x, ¿sí? Porque simplemente para poder usar la otra variable. ¿Qué es lo que hay que hacer primero entonces? Calcular el diferencial, ¿verdad? De y es una derivada. Si tienen problemas para escucharme, me comentan porque me está Sí, profe. pareciendo que tiene calidad de red. Profe, Sale. se está trabando mucho. Mande. No se está escuchando bien, profe. ¿Ya está bien? Ya como que ya está mejorando. En cualquier caso, yo creo que mejor voy a apagar el video para que deje de tener interferencias. La cámara, pues. O bueno, ya se quitó. Si vuelve a aparecer desactivo. Entonces, Sí, ¿qué estamos? profe. Sigue teniendo problemas. Derivando esta. Es Profe. el primero Profe, por la derivada del segundo. U por profe, la derivada de y. ¿Qué pasa? No se no se escucha escucha, bien. profe. Mejor A ver, apaga déjenme la apagar cámara. la cámara, a ver si dejan de ver problemas. Sí. Déjenme un momento, déjenme revisar algo. A ver, ya se quitó el problema ese. Espero que ya no vuelva. Sí, según yo no tengo nada más conectado. Igual, si sigue habiendo problemas, me lo comentan. ¿Correcto? Sale. Entonces, aquí, ¿qué más me queda? Nada más el segundo por la derivada primero. X por du. Vuelvo a hacer lo mismo, sustituir. 50 de x se queda igual, 50 de x. Más 1 entre y. Más 1 entre lo que vale y. ¿Cuánto me vale y? 1 entre x. Ese es mi cambio de variable, que es lo que estoy haciendo a fin de cuentas. 1 entre x. Que multiplica a lo que vale, que multiplica a dy. ¿Cuánto me vale dy? Todo eso. U por dx más x por du. Y eso es igual a 0. Realice las operaciones para poder separar. Tengo que 50 de x más u de x entre ux, ahí no hay problema, más este por este, que es x de u entre ux, es igual a 0. Aquí puedo eliminar, de aquí puedo eliminar las u's,
De acá puedo eliminar las X. ¿Sí? No hay problema con eso. Entonces yo tengo que 50 de X más de X entre X más de U entre U es igual a 0. ¿Y qué es lo que puedo ver aquí? Que esta ya es fácilmente separable, ¿verdad? No hay mucho problema con esa. ¿Por qué? Porque simplemente yo saco como factor común de X de estos dos y me queda 50 más 1 entre X por DX. Estos dos. Y este simplemente lo paso restando para el otro lado. Es igual a menos U entre DU. Así que, sí, por este camino de Y era más fácil. Ustedes, ya esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Saber cuál cambiar. Se supone que se cambia la que tiene la función más fácil. En este caso, pues yo diría que la función más fácil es la constante, pero ya vimos que no, que era mejor con Y. ¿Hasta aquí alguna duda? Una pregunta. No la supo en el... Bueno, creo que no. Entonces, ¿seguimos? Seguimos teniendo mi misma ecuación y hay que resolver por separación de variables. Ese es el tercer paso. Yo ya la tengo separada, así que no hay mucho problema. Simplemente hay que integrar ambos lados. Aquí, pues, no lo voy a hacer paso por paso porque la verdad son muy sencillas. Me queda la integral de 50 de X es igual a 50X más la integral de 1 entre X, que es logaritmo natural de X. Es igual a menos logaritmo natural de U más C. Déjenme poner el celular en modo silencio. Bueno, déjenme responder esto. ¿Listo? Sale. Entonces es igual a menos logaritmo natural de U más C. Hasta aquí hay dudas con esto, no hay mucho problema, ¿verdad? Lo único que hice fue resolver las dos integrales. 1 entre 50X, 1 entre X, logaritmo natural de X. 1 entre U, logaritmo natural de U. Sale. Luego, siguiente, el último paso es regresar a la variable original. ¿Qué es eso? Que yo hice el cambio de variable Y es igual a UX. Por eso tengo U. Pero yo no quiero U, ¿verdad? Yo quiero Y, que es con lo que empecé. Por lo tanto, tengo de aquí despejo U. U es igual a X, se está multiplicando, pasar dividiendo. U es igual a Y entre X. Eso es lo que voy a sustituir acá. 50X más logaritmo natural de X es igual a logaritmo natural de U. ¿Y cuánto vale mi U? Y entre X. Menos logaritmo natural de Y entre X más C. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Espero que no. Vamos a ver una tarea Creo que no. de uno de sus compañeros. Vamos, ¿por qué quiero ver esta? Para que veamos el resultado. La mayoría de los que llegó a este resultado por separación de variables. No está mal el resultado, pero ¿qué es lo que pasó? Que no lo resolvieron por ecuaciones homogéneas, que era lo que se pedía, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a comprobar aquí que, que la misma ecuación resuelta por diferentes, perdón, repito, la misma ecuación resuelta por diferentes métodos me tiene que dar el mismo resultado. Aquí puede parecer que no, pero la verdad vamos a ir experimentando un poco, ¿verdad? Primero hay que aplicar propiedades. 50 más logaritmo 50x más logaritmo natural de x, y aquí vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Qué me dice? Que cuando los logaritmos se están multiplicando, perdón, dividiendo, es que estaban restando. Por lo tanto, aquí quedó menos que multiplica a la resta de esto, logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Y ese más c, pues sigue ahí, no hay problema con ese más c. De hecho, debería estar afuera del paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, es una constante, no afecta mucho. 50 más logaritmo natural de x, yo tengo que menos por más, me queda menos logaritmo natural de y menos por menos me queda más logaritmo natural de x. Y ahí sigue estando la constante. Ya podemos ver que el logaritmo natural de x se elimina con el logaritmo natural de x y ya. Ahora yo paso el logaritmo natural de y para acá
y me queda logaritmo natural de y positivo. El 50 está sumando, pasa al otro lado, restando, menos 50x, y ahora sí, más c. Y aquí no hay mayor problema, ¿verdad? Aplico lo que es elevo todo a la e al logaritmo natural, se elimina el logaritmo natural y me queda solamente y. E a la menos 50x, e a la menos 50x, más e a la c. E a la c, pues c. No hay mucho problema con eso. Y como podemos ver, es exactamente la respuesta a la que llegaron muchos. Exactamente la respuesta. Bueno, se supone que aquí era 50x, ¿verdad? Ah, no, estoy en otra, perdón. Es esta. Y' más 50y. Me queda y igual a e a la menos 50x más c. Y es así como se resolvía. Como les comento, ¿se podía resolver por variables separables? Sí. ¿Se debía resolver por variables separables? No. ¿Por qué? Porque la misma actividad me decía, resuelve por el método de ecuaciones homogéneas. ¿Cuál es la única diferencia del método de homogéneas? Esta. Vamos a resaltarla para que no quede dudas. Hacer un cambio de variable. Cuando se hace el cambio de variables, que yo resuelvo por ecuaciones homogéneas. Si no hago el cambio de variable, no estoy resolviendo por el método de ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Que como podemos ver, si hacemos bien el método, llegamos al mismo resultado. Ese es mi resultado final. ¿Mande? Pero ahí, por ejemplo, más logaritmo, ¿se puede eliminar con el más logaritmo de x? Ahí como los eliminó. Sí, porque de hecho, mira, lo pasamos para acá y me queda restando. Se puede eliminar Ok. directamente. Oh, ya, sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. Sale. ¿Alguna otra duda? La verdad, este método está sencillo. Recuerden, la única diferencia, ay, perdón, ya se me perdió lo que estaba. Aquí está. Es hacer el cambio de variable. Como pueden ver, les vuelvo a comentar, la mayoría de los que resolvieron esos ejercicios, digo de los que resolvieron porque algunos la verdad ni lo intentaron, no, eso sí es malo. Fíjense, comprobaron que es homogénea, sí, lo llevaron a la forma estándar, sí, pero de aquí no hicieron el cambio de variable, por eso esto solamente es separación de variables. Había que hacer el cambio de variable para yo poder decir que es ecuaciones homogéneas, ¿sí? Y ese cambio de variable sí es un poco más de despapalle, pero pues es así como se debe de hacer. ¿Alguna duda entonces? ¿Ninguna? Profe, ¿y no nos va a dar chance de después hacer la corrección para subir un poquito más la calificación de esas actividades? Sí, estoy pensando que las vuelvan a entregar, pero obviamente no serían las mismas, serían otras, porque ya tenían la respuesta y también quiero esperar o quiero pensar que ya no van a copiarlas tanto porque ya les estoy diciendo eso. Porque les vuelvo a repetir, por ejemplo, aquí en esta parte, de las 22 personas que me enviaron su tarea, solamente había 4 respuestas distintas. La correcta por el método que encontraron, la correcta por mi método, una incorrecta por el método que encontraron, que la verdad es incorrecta, fue demasiado con B. Por ejemplo, si todos lo sacan bien, no puedo decir que esté copiada, ¿verdad? No hay problema. Si todos lo sacan bien por otro método, también no hay problema. No puedo decir que está copiada. Pero, como les digo, aparte de esas 2 respuestas, hubo otra en la que todas tuvieron el mismo error. Exactamente el mismo. Llegaron al mismo resultado erróneo. O sea, ¿qué puedo entender yo? Por eso, voy a cambiar los ejercicios. Igual no van a estar difíciles, van a estar del mismo grado. Bueno, estos sí van a estar más diferentes, porque este sí, la verdad, no tiene chiste, ¿verdad? Resolvemos una y las siguientes son exactamente igual, nada más que vimos el 50 por el 100 y el 100 por 5. Pero bueno. Entonces, el otro método en el que yo vimos mayor problema, porque ecuaciones exactas parece que no tuvieron ningún problema y las demás no. Así que vamos a ver factor integrante. ¿Por qué? Porque sí, me alegra que hayan encontrado otro método. El problema es que yo veo que ese método como que tiene un poco más talacha, ¿verdad? Así que yo se los voy a comentar por y ya después ustedes eligen cuál. Se los voy a comentar de manera más resumida que lo que estuvimos haciendo en clase.
¿Por qué? Porque en clase no es que yo lo quisiera hacer más difícil, sino es que yo lo quise hacer paso a paso. Aquí vamos a ver los principales. Primeramente, ¿cómo se resuelve? Paso 1, llevarlo a la forma estándar, que es esta. Paso 2, identificar las funciones. ¿Cuáles son las que quiero identificar? F de X y P de X. Paso 3, calcular las variables. Yo voy a calcular una variable A, que se calcula E igual a la menos integral de P de X, y una variable B, que se calcula E a la integral de P de X, o sea, lo mismo que A, pero sin el signo menos, que multiplica a F de X. Se puede ver un poco difícil esta integral, pero la verdad es que no lo está una vez que ya la tengamos. Paso 4, plantear la solución, que va a ser y igual a A por B más la constante de integración por A. Así que si yo voy a agregar la constante al final, me puedo olvidar de la constante de las integrales. Así que nuevamente vamos a resolver lo que es una ecuación de la tarea. ¿Para qué? Para que comparen la complejidad de ambos métodos. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo, por ejemplo, una ecuación del examen, ¿qué es lo que puede pasar? Que estas no se resuelven en 2 o 3 pasos, ¿verdad? Hay que hacer más despapalle. Y pues podríamos llegar a confundirnos. Por eso voy a resolver esta. Si se entiende un ejercicio simple, se puede resolver los demás. Lo iba a resolver con esa ecuación inicial, pero bueno, no, a ver si nos da chance. Sale, primer paso, forma estándar. Quiero llegar a esa forma. ¿Qué es lo esencial de esa forma? Dejar por sola la derivada. Así que yo tengo, simplemente cambio esta, ¿verdad? X por dy en dx. Simplemente cambié y' por eso. Más y es igual a 2x. Divido todo entre x y me queda dy en dx más 1 entre x por y es igual a 2x entre x. Se eliminan esas x y me queda que dy en dx más 1 entre x por y es igual a 2. Esa ya es mi forma estándar. Segundo paso, identificar las variables. Profe. Mande. A ver, ahí puedes repetir otra vez eso y ya no le entendí. Ahí, ¿por qué se tiene que dividir todo entre d, x? Ahí no le entiendo eso. ¿Por qué? Dividir todo entre x nada más. O sea, primeramente lo que hice fue cambiar y' por dy en dx. Ese es el equivalente, ¿sí? Eso fue lo primero que hice aquí. Cambié esta ecuación a esta. Solamente cambiando y' por dy en dx. Luego dividí todo entre x. ¿Por qué? Porque para este método me exigen que yo debo de tener la derivada solita, sin ningún coeficiente, o que su coeficiente sea 1. Por eso yo tuve que dividir entre x. ¿Para qué? Para eliminar esta x. ¿Sí? Ok. Simplemente eso, llevarlo a su forma estándar. Si yo tuviera aquí un 5, lo divido todo entre 5. Si yo no tengo nada, pues lo dejo así, no hay problema. Simplemente hay que llevarlo a su forma estándar, ¿correcto? Ok, entonces si tuviera x cuadrada, ¿tengo que dividir entre x cuadrada? Exactamente, todo entre x cuadrada. Dejar sola la derivada, es lo que se busca. Ok. Sale. Entonces, ¿correcto? Pues ya que estamos a donde íbamos. Segundo paso, identificar variables. ¿Cuáles? Simplemente f de x y p de x. F de x va a ser todo lo que esté a la derecha del signo igual. En este caso solamente es 2. Por lo tanto, mi f de x va a valer 2. ¿Sí? No hay pierde con eso. Y mi p de x va a ser lo que acompaña a la y, que en este caso es 1 entre x. Por lo tanto, p de x es igual a 1 entre x. Allí no hay mayor complejidad, ¿verdad? Si yo lo llevé a la forma estándar, ya es bien fácil localizar f de x, localizar p de x, ¿sí? Aquí no hay mayor complejidad. Voy a cambiar de diapositiva porque si no se veía muy amontonado. Seguimos teniendo eso. Yo sé que mi f de x es igual a 2 y mi p de x es igual a 1 entre x, ¿verdad? Eso fue lo que calculé en la diapositiva pasada. Ahora sí, perdón, vamos con el paso que requiere un poco más de complejidad matemática. Digo un poco más porque no es muy complicado. Calculando A. Yo tengo mi fórmula de A. A es igual a E a la menos integral de P de X de X. Yo tengo que A es igual a E
a la menos integral de P de X. ¿Cuánto vale mi P de X? 1 entre X. 1 entre X. La integral esta ya la puedo resolver, ¿verdad? No tiene mucha dificultad. Sería la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1 entre X? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural. Exactamente. Por lo tanto, me queda E a la menos logaritmo natural de X. Aplico propiedades de los logaritmos para poder eliminarlo. Está multiplicando, pasa como potencia. A es igual a E a la logaritmo natural de X a la menos 1. ¿Sí? Solamente pasé este menos como potencia de la X. Es lo que me dicen las propiedades de los logaritmos. Y ahora sí, yo puedo eliminar el logaritmo con la E, porque son funciones inversas. Y me queda que A es igual entonces a... ¿A qué es X igual a la menos 1. X a la menos 1. O 1 entre X, como lo quieran poner, yo lo voy a dejar como X a la menos 1. Ese es mi resultado de A. No hay mayor complejidad con esa, no hay problema. Ahora vamos a calcular B. Es la que está un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque pues la fórmula nos espanta, ¿verdad? E a la integral de P de X por F de X. Sale. B. Es la integral de algo con respecto a X, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? E a la integral de P de X. Como podemos ver, es básicamente A, solamente le quitamos el signo, ¿verdad? Por lo tanto va a ser integral de 1 entre X. Miren, esta es básicamente A, solamente que sin el signo menos. Y F de X, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque simplemente vale 2 por 2. Es igual, sigue siendo la integral de una multiplicación de dx. Como esta es la misma, entonces yo tengo que era E a la menos logaritmo natural de X, va a ser E a la logaritmo natural de X, ¿verdad? Solamente resolví esta integral que es el exponente de E. Y el 2 sigue allí, no le he hecho nada. Como podemos ver, aquí ya no tengo que aplicar nada, el logaritmo natural se elimina con la E. Eso creo que todos lo dominan, es básico. Se eliminan los dos y por lo tanto me queda que B es igual a este 2, recuerden que todo esto se está integrando, sacamos el 2 de la integral y me queda que B es igual a 2 integrales de dx. ¿Qué me quedó nada más? ¿Qué me quedó nada más en la integral? X. Exactamente, solamente x. Y pues, esa es una integral básica. B es igual a 2 por la integral de x, que es x cuadrada sobre 2. El 2 se elimina y me queda que B es igual a X cuadrada. a x cuadrada. ¿Sí? Esa es mi respuesta de B. Así que pues ya acabé todas las operaciones, nada más hay que plantear la solución. Recuerden que yo tengo una solución de esta forma. Entonces yo tengo que Y es igual a A. Mi A vale X a la menos 1 por B, que vale X cuadrada. Más C, esta C es la constante de integración. Como yo la agregué hasta aquí al final, no me preocupo por ella en ninguna integral. Más C que multiplica a A, que vuelve a ser X a la menos 1. Y ya esta es mi respuesta. Si yo la quiero simplificar, la puedo simplificar. Y es igual a este menos 1 le tumba el cuadrado y me queda solamente X. X. Y este X a la menos 1, pues yo lo pongo como 1 entre X para que se vea más bonito y me queda C entre X. La podría simplificar más, por ejemplo, ya es igual a 1 que multiplica a 1 más C. Pero bueno, dejémosla hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque hasta ahí la dejaron la mayoría, como les vuelvo a repetir, la mayoría que lo hicieron. Vamos a ver, vamos a buscar el problema. Y aquí está. No sé, perdón. Es este. Y es igual a X más C entre X. ¿Sí? Es básicamente el mismo resultado. Como les comento, no hay problema cuál método quieran usar. Solamente que yo vi que el que hicieron sí está muy difícil. ¿Por qué? Porque primero es llevarla a la forma estándar, luego calcular el factor integrante. Ese factor integrante multiplicarlo por toda la ecuación y realizar despejes matones y llegar a eso. Pero bueno, ya es ahí, dirían al gusto. ¿Cuáles son simplemente los pasos? Vuelvo a repetir. Ya está, aquí está.
¿Qué es ese tan chiquito? No me puede dar un 90. Aquí está. Llevar la forma estándar, identificar las soluciones y calcular estas dos variables que, como les comento, una duda con factor integrante. ¿No ninguna o si hay una? No, creo que no, profe. Entonces, bueno, esos son los tres métodos que yo consideré más críticos para verlos ahorita. ¿Por qué? Porque la verdad los otros no tienen mucho sentido, ¿verdad? Simplemente es la de... Bueno, vamos a ver, entonces esto terminamos con esto. Vamos a ver lo que tenemos acá, la otra presentación de los métodos de orden superior. La verdad no pensé que iba a sobrar tiempo, así que no preparé los demás, pero bueno, nos sobró tiempo, así que vamos a resolver los demás. Vamos a ver de nuevo reducción de orden. Esta es la diapositiva que la presentación que vimos antes, creo que sí nos va a servir. Recuerdo, la que tiene que tener una forma estándar y vamos a una solución, que es una solución en base. Condiciones preliminares, ¿qué era que teníamos? Eso nos interesa. Esto, método largo. Creo que muchos tuvieron problemas con este método, ¿verdad? Vamos a ver, yo tengo esta ecuación. Para resolver una ecuación por el método de, ¿qué me dices aquí? Por el método de reducción de orden, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo necesito una solución preliminar, ¿verdad? Preliminar. Igual a la 2x. Así que para el método largo, el primer paso es proponer una solución. ¿Cómo se va a proponer? Simplemente así. Y es igual a u de x por y1. Mi y1 va a ser mi solución preliminar, la que me están dando, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿cómo me quedaría? Y es igual a u, esa no cambia la u, por e a la 2x por y1, ¿sí? No hay mucho problema con esto, solamente sustituí, ¿verdad? ¿Verdad? Por y1. Ignoren lo que es u de x, simplemente y es igual a u por y1. U por lo que es mi y1, que mi y1 quedamos que era e a la 2x, me da como resultado esto, ¿verdad? UE a la 2x. Segundo paso, realizar las derivadas. ¿Cuáles derivadas tengo que realizar? Las que me diga aquí. Como es un método para resolver ecuaciones de segundo orden, tengo que realizar yo dos derivadas. Aquí vemos que no hay problema, ¿verdad? Es una multiplicación. Por lo tanto, y', es decir, la primera derivada es el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es e a la 2x. La derivada de, vamos a ver, de x de e a la 2x. ¿Qué me dice eso? Me dice que la fórmula que es e a la b, es decir, e a la 2x por la derivada de b. Por la derivada con respecto a x de b, que es 2x. ¿Sí? La derivada de 2x no hay problema, es 2. Así que me queda que de x es igual a e a la 2x. Acá dijo, ¿por qué se puso así? Sí, ya, ¿por qué se puso así? E a la 2x. Ya sé por qué se puso así. Sí, e a la 2x por 2. ¿Qué es lo que yo tengo aquí, verdad? Simplemente ya luego lo multiplico por u y es esto que tengo aquí. Con eso que quiero pensar que no hay mucho problema. Y es el primero por la derivada del segundo y luego el segundo por la derivada del primero. La derivada de u'. No hay mucho problema con eso.
Para la segunda derivada, que también me la piden aquí, tengo que hacer de nuevo esta es un producto y este es un producto. Así que es el primero por la derivada del segundo. Bueno, vamos a hacerlo aquí, que ahí me pasé ese paso. A lo mejor eso fue por lo que tuvieron problemas, ¿verdad? A ver. Yo voy a derivar primero 2u a la 2x, ¿verdad? ¿Eso cómo es? El 2 sale de la derivada. Así que sería quedamos que es el primero por la derivada del segundo. Entonces sería u por la derivada del segundo, que es 2e a la 2x. Porque puso 3, vamos a ponerle que es 2e a la 2x, ¿verdad? Hasta aquí no debe de haber ningún problema. Más el segundo por la derivada del primero. Lo que vendría siendo e a la 2x por la derivada del segundo, que es ubi prima, ¿verdad? No, nada más es su prima. ¿Sí? La derivada es el... Bueno, aquí le hice al revés, ¿verdad? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es u. ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero saber si me están siguiendo. Creo que no, profe. No, ¿verdad? Sí, estamos bien. Esa es la derivada del primero, ¿verdad? Vamos ahora con la derivada de esta, que es dy en dx de u' por e a la 2x. Y la temática vendría siendo la misma, ¿verdad? Van a ser lo que son dos términos. Es el primero por la derivada del segundo. O sea que es u', que es el primero, por la derivada del segundo. Ya sabemos que la derivada del segundo es 2e a la 2x. Más el segundo, que es e a la 2x, por la derivada del primero. ¿Cuál es? Repito, ¿cuál es la derivada de u'? Si me están siguiendo, necesito saber. ¿Mande? 1 sobre 2x. No, la derivada de u' nada más. Sería ubi'. ¿Sí? Tengan en cuenta. La derivada con respecto a x de u, ya la vimos, le decimos es igual a u'. Y si yo vuelvo a hacer la derivada con respecto a x de ubi', de u', perdón, es igual a ubi'. Yo quisiera hacer la derivada de ubi', ¿cuál sería? ¿Cuál es la derivada de ubi'? U'. Exactamente. U'. No hay mucho problema con esa. Entonces, este es mi resultado, ¿verdad? Simplemente ahora sí lo podemos poner como puse aquí. Este e a la 2x por ubi' se queda aquí. Este e a la 2x por u' se suma con este e a la 2x por ubi' y me queda 4. Perdonen, ya me está fallando el internet. Eso sí fue culpa mía. Bueno, no mía, de mi red. Repito, entonces no hay ningún problema con esto, ¿verdad?
simplemente realicé esta sustitución, U por Y1, y derivé las dos veces que me pide la ecuación. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos, necesito que me digan para saber que no estoy hablando solo. No, creo que no. Pues más o menos, profe. Sale. Entonces seguimos. ¿Cuál es el tercer paso? Sustituir en la ecuación y si repito. Ay, otra vez insuficiente calidad de red. Bueno, espero que no haya muchos problemas con eso. No se escucha, profe. Sí, tengo problemas de red, pero no sé qué está pasando. A ver, vuelvo a repetir. Hay que sustituir estas dos derivadas en lo que es la ecuación general, ¿verdad? La ecuación que me están dando. La ecuación que yo quiero resolver. Así que vamos a resolverla. Hay que sustituir esta que es, me queda así. Esto es la segunda derivada, que es lo que me dice aquí. Menos 4 veces la primera derivada, que es y', que es esta. 2 a la 2x más su prima de la 2x, más 4 veces y, que es y, lo que hice aquí, ue a la 2x. Eso es sustituirlo en la ecuación, ¿verdad? Sustituir las derivadas y la solución esta. Por ejemplo, en este examen que les voy a hacer de por Kahoot, esa puede ser una pregunta. Dice, dado la ecuación, es esta ecuación y esta, ¿cuál es la ecuación? Vamos a ponerle simplificada. Entonces lo que hay que hacer es simplemente simplificar esto, resolverlo. Hacemos las operaciones. Estos tres términos quedan igual porque no multiplican a nada. 4 por 2, menos 8, ue a la 2x, menos 4, u' a la 2x, más 4, ue a la 2x. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente estoy simplificando. Meramente álgebra. ¿Sí? Y de aquí ya veo que puedo eliminar algo, ¿verdad? Este menos 4 u' a la 2x es lo mismo que 4 a la 2x su prima. Simplemente están acomodados diferentes, pero es básicamente lo mismo. Y yo puedo sumar estos dos, que también es lo mismo, y restarlo con este otro. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Repito, solo es álgebra básica. ¿Sí? No. No, Sale. profe. Entonces, ¿qué es lo que me queda nada más? E a la 2x por u' es igual a 0. Y entonces esta e a la 2x lo paso multiplicando para el otro lado, si se puede, y me queda que u' es igual a 0. Esa ya es mi ecuación completamente simplificada. No es necesario dejar solo la u. En este caso se cedió porque es un ejercicio relativamente sencillo, pero solamente es simplificar a lo más que se pueda. ¿Sí? Aquí, por como les comento, se quedó sola. Llevamos de gane, va a ser más fácil resolver lo demás. Tenemos esta con su solución original y yo tengo que u' es igual a 0. Esta fue mi ecuación simplificada. U' es igual a 0. Pero ahora dice que resolver por cambio de variable. Simplemente yo digo que u' es igual a omega. Esa es mi cambio de variable. Ese es de cajón. Siempre va a estar. Entonces yo derivo estas dos. Tengo que omega' es igual a u'. Por lo tanto, yo tengo que esta u' se va a transformar en ¿cuál? En base a mi cambio de variable. U' va a ser igual a Omega prima. Prima. a omega prima, exactamente. Y entonces me va a quedar, después de aplicar mi cambio de variable, que omega prima es igual a 0. ¿Por qué? Porque u' es igual a omega prima, y aquí yo tengo igual a 0, ¿sí? Como les comento, no es indispensable que se pueda, que se tenga que eliminar todo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera como mi ecuación, no sé, que yo tuviera 4u' menos
2U, que esa me hubiera quedado como mi ecuación simplificada, no hay problema, yo puedo trabajar con esa, ¿verdad? Simplemente, bueno, ¿verdad? Aquí tiene que ser V', V', canijo, y U', ¿sí? O sea, si yo tengo, véanlo, aquí llegamos a esto, una ecuación relativamente sencilla, pero podemos llegar a esto, algo que no sea tan sencillo, entonces no hay problema, ¿verdad? Yo puedo resolverlo fácilmente por lo que es la... Hijo, no me quiere meter ecuación, voy a tener que hacerlo manual. ¿Cierta ecuación? ¿Listo? Simplemente yo sé que V' es igual a omega', entonces sé que me va a quedar 4 omega'. Bueno, vamos a ponerle omega para que no haya problemas. 4 omega', y no sé por qué se hizo tan chiquito, menos 2 U', que es omega. Que es omega nada más, igual a 0. ¿Sí? O sea, no importa qué ecuación me quede, yo la voy a poder simplificar, cambiar de variable por una de estas. Aquí no hay problema, ¿verdad? De hecho, como perdonen por el fallo de internet, creo que ya volvió. Me repito, si hay, pero si no me escucho, ver algo, ¿verdad? Sale, entonces, ¿qué hay que hacer en factor integral grande? Primero, identificar P de X es igual a 0. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera mi ecuación así. Bueno, eliminamos esta. Es como si yo tuviera... qué bueno. Como si yo tuviera omega' más es igual a 0. ¿Sí? Es como si yo tuviera X en dy más 0y es igual a 0, ¿sí? Es como si estuviera aquí. Mi P de X entonces va a ser 0. Mi F de X también va a ser 0. Entonces aquí yo calculo mi factor integrante, que no hay mucho problema. Yo calculo A, que es E a la menos integral de P de X, que me va a quedar 1. Y yo calculo B, que es la E a la integral de esto, ¿sí? Por F de X es C0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 me queda 0. Redacto mi solución, ¿verdad? Que es igual a A por B. Omega es igual a 1 por 0 más C por A. A es 1. ¿Alguna duda con esto? Por favor, díganme si hay dudas, que yo solo quiero saber si me están escuchando. No, Sí, profe. profe. Solamente la resolví por factor integrante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar simplemente? Omega es igual a C1. ¿Por qué? Porque 1 por 0 es 0 y C, pues solamente me queda C. Ese es mi resultado de mi ecuación por factor integrante, lo que fue mi quinto paso. Sexto paso, simplemente regresar a la variable original. Recuerden, yo hice este cambio de variable. Ya no tengo V', solamente tengo omega. Y omega es igual a U'. Por lo tanto, me queda que U' es igual a C1, ¿sí? Solamente cambié omega por las U's, que es la que tenía antes, ¿correcto? Repito, regresar a la variable original. ¿Cómo regreso esta ecuación, este resultado que yo obtuve? ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. Este resultado que yo obtuve lo cambio por U's, que es con esto, y ya, me queda así. Séptimo paso, tengo que obtener el valor de U.
Yo tengo que U es igual a la integral de U' de X. ¿Por qué? Porque U' es la derivada de U. Simplemente hay que integrar eso. Me queda que es la integral de C1, porque es lo que vale U. Tocamos de integral, así que me queda esto. U es igual a X por C1 más C2. ¿Sí? La integral de dx es X. Vamos a hacerlo acá para que no quede dudas. Yo tengo que U es igual a la constante. No sé el comando para poner integral, así que ¿por qué ponerlo? Por la integral de dx, ¿sí? La integral de dx, ¿qué me va a quedar? X. Va a quedar que U es igual a C, vamos a dejarlo aquí como paréntesis. A C por la integral de dx, que es X. Pero como yo estoy realizando lo que es una integral, tengo que sumarle otra constante, que en este caso yo le voy a llamar C2, para que se diferencie de esta, ¿verdad? Porque esta ya es diferente que la otra, ¿sí? Entonces simplemente yo lo multiplico. Tengo que U es igual a C por X más C por C, no hay problema, sigue siendo una constante, más C. Y ya yo le puedo poner los números que quiera y me queda esto, ¿correcto? ¿Alguna duda? No, profe. Último paso, sustituir en la solución propuesta. ¿Cuál fue mi solución propuesta? Ya les había dicho, U por Y1, que es U por a la 2X. No, simplemente yo ya tengo el valor de U y me queda así, nada más. Esa es lo que es mi resultado. ¿Lo puedo simplificar más? Sí, lo puedo simplificar más, pero pues con llegar a eso es todo. Sí, así que vamos a ver, vamos a volver a repetir los pasos. No hay mucho problema con ellos, según yo. ¿Dónde están los pasos? Bueno, no puse una diapositiva con los pasos, pero bueno. Primer paso, proponer una solución, U por Y1, que es esta. Realizar las derivadas, simplificar la ecuación, luego cambiar la variable, que es esta. Tal vez esta también puede ser una pregunta del examen. Resolver factor integrante para obtener omega. Regresamos a la variable original con estas. Integramos para obtener la U nada más. Y multiplico. Entonces, ¿no hay ninguna duda? Creo que no, profe. Y luego para el método corto, pues no hay mucho problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar esta fórmula. Simplemente esta fórmula, que son dos integrales. Hay que llevarla a la fórmula estándar y identificar P de X y F de X, que es lo que nos va a pedir. Ese simplemente es un formulazo, no hay mayor problema con ese, por eso yo no lo voy a mencionar, aparte que nos está acabando el tiempo. Sale. Entonces, ¿qué damos? El examen, como les comento, va a ser por Kahoot. ¿Para qué? Para ayudarlos en que no haya copias. ¿Cómo va a ser? Pongan atención, que no sé si lo puede repetir muchas veces porque nos está acabando el tiempo. Va a ser por Kahoot. Va a haber preguntas que valgan más, preguntas que valgan menos. Por lo tanto, va o sea, la calificación va a ser en base a puntaje. Al puntaje que todos agarren, ¿verdad? Simplemente voy a sumar el todos y listo. Pero, ¿qué es lo que quiero entonces? También es prudente mencionar, no va a ser de resolver ecuaciones. Bueno, sí se van a resolver algunas ecuaciones, pero la mayoría va a ser de esto. Por ejemplo, aquí les voy a preguntar, en esta ecuación, ¿cuál es P de X? Si tengo esta ecuación con esa solución, ¿cuál sería la solución propuesta? Etcétera, ¿verdad? Van a ser preguntas de esas. Ahora, lo que es importante, necesito que se pongan de acuerdo. ¿En qué? En un horario. Es decir, que me digan, podemos resolver el examen
no sé, estoy parafraseando, el lunes a las 3, si me dices el lunes a las 3 de la tarde, sale, yo hago el examen y el lunes a las 3 les paso el link, perdón, un horario para el Kahoot en modalidad desafío. Es decir, yo les paso el link en el horario que me digan y se los dejo abierto por unas 2 horas, ¿sí? Vamos a ponerle 2 horas de tiempo. Por eso quiero que todos se pongan de acuerdo para yo saber que en qué horario ponerlo, para que todos lo puedan resolver a esa hora. ¿Qué es lo que se busca? Profesor, Mande. aquí hay un Si es problema. que se me fue. A ver, adelante con el problema. No todos tenemos el mismo horario. Hay gente que trabaja los domingos, hay gente que trabaja el lunes en la mañana, otros en la tarde. Entonces, yo en lo personal creo que es un poco complicado que todos lo resolvamos en el mismo horario. Sí lo tengo presente, pero por eso quiero un horario en el que pueda la mayoría. Quien no pueda en ese tiempo, simplemente me manda un justificante o una captura de pantalla o algo que me diga que no lo puede resolver en ese tiempo. Entonces yo le mando otro link para que lo pueda resolver. O sea, me tiene que decir, yo no puedo en esta hora por esta razón, ¿sí? O sea, justificar su decisión. No decisión, justificar su excusa, pues. Y cuando me diga Es que eso, no. me dice, pero puedo en esta hora. Yo digo, no hay problema, te mando el link a esa hora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué tipo de justificante quiere? O sea, simplemente es la mayoría, ¿sí? También es importante cuando le estén resolviendo guardar sus operaciones. Es decir, para algunos casos en específico, por ejemplo, se van a requerir algunas operaciones. Háganlas en un ojo limpio. ¿Para qué? Al final eso lo suban al espacio del profesor. Perdón, eso lo suban a la plataforma. Y ya yo verificar efectivamente que lo están haciendo ustedes, que no sé, que nadie les sopló las respuestas, por ejemplo, para gente que la hizo, que lo hace después de lo que le hace la mayoría, ¿sí? De todos modos, toda esta información yo la voy a subir a lo que es el espacio del profesor. La voy a subir ahorita luego y les mando un link a lo que es el chat para que puedan ver todo, ¿correcto? Y hay que subir captura de la calificación ahí al espacio, bueno, al examen que hay que enviar. Sí, eso es lo que me va a servir para saber si hay alguna discrepancia entre lo que me da Kahoot y lo que me dan ustedes. Se supone que no, pero bueno. Y también creo que esto sobra decirlo, pero es solo un intento por persona, ¿sí? Sale. Entonces ya no les quito más su tiempo porque pueden tener más clases. Nada más, no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Ninguna duda final? Entonces, ya nos va a decir usted el horario, profe, de cómo lo vamos a hacer. Ustedes me tienen que dar horarios propuestos. Como les comento, yo voy a subir esto al espacio del profesor y ahí ustedes me van a poner horarios propuestos. Pónganse de acuerdo y ya van subiendo varias opciones. Por ejemplo, me dicen, a ver, la mayoría podemos en este horario y los que no pueden en este, pueden en este. Sale, yo ya tengo 2, no hay problema. ¿Hasta Sí, cuándo pero es la yo fecha quiero... límite, profe? ¿Hasta el ¿Mande? viernes? ¿Hasta cuándo es la fecha límite? ¿Hasta el viernes? Dejémoslo jueves. Okay. ¿Por qué? Porque el examen mínimo, a ver, la fecha límite para realizar el examen va a ser el jueves. Si ustedes me ponen el horario miércoles, está bien. Si no me ponen el horario miércoles, yo lo que voy a hacer es dejarlo el jueves
en un horario estándar, por ejemplo, de 7 a 10 de la tarde, en caso de que no me pongan horario, que creo que eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la fecha límite va a ser el jueves. El jueves ya tiene que haber horario, ¿por qué? Porque el jueves se resuelve más tardar el examen. Y se puede antes, es mucho mejor. Pero si no se puede, pues bueno. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. Sale, entonces, como déjenme tener la grabación y dejamos hasta aquí la clase, porque como les digo, me estoy pasando mucho. Como quiera, esto de Kahoot lo voy a resolver, lo voy a postar yo en el espacio del profesor, y ahorita les mando el link a lo que es el WhatsApp. ¿Listo? Profe, Mande. ahí también la presentación de hoy también la puede subir para volverla a revisar. Sí, también se las voy a subir junto con el video de la clase. Ok. A lo que es el espacio del profesor, ya saben, como respuesta. También, si alguien ya realizó algún ejercicio del examen, tienen hasta hoy antes de las 10:30. ¿Por qué? Porque se supone que ya los tienen para dármelos. Esos ejercicios se van a tomar como puntos extras. Lo voy a poner otra vez aquí en el chat. Cualquier ejercicio que se tenga resuelto del examen que se mandó la semana pasada, se envía antes de las... Pues vamos a darme media hora. Es mucho, pero bueno. ¿Por qué? Porque se supone que ya los tienen. Antes de las 10:15. Vamos a ponerle... Profe, Mande. pues póngalo a las 11. A las 11:30, es que ahorita pues ya nos atrasamos y ahorita ya nos está esperando la otra profesora. Tendríamos que entrar con la otra profesora a las 9:30. Ok, perdón. Entonces, si los dejamos a las 11:30 para que saliendo de esa clase. Bueno, 11:30. Entonces, sí, ya no les quito más tiempo. Igual eso lo voy a postear en el espacio del profesor. Nos vemos. Otro chancito. Denle Profe, pensaba que no tiene clase, perdón. ¿Va a ser a las 11:30 de la mañana? Sí, de la mañana. ¿Por qué? Porque se supone que ya los tienen. Si lo tienen, mándelo. Si no lo tienen, no hay problema. No les va a hacer rezar puntos, son solo extras. No, pero denos chance, profe. Se supone que ya los tienen. Si no tienen nada, no manden nada. Así que nos